para unirme a mis hermanos en decirles que, bueno, me siento muy contento de estar aquí, no solamente contento, sino honrado, ¿verdad? Porque ustedes han sido mis maestros y son mis maestros y yo tengo tanto que aprender de ustedes, y entonces me siento muy contento, hermanos, de poder estar aquí. Indigno, ciertamente, pero contento de que podemos pasar este tiempo aquí juntos. Y bueno, vamos a hablar de este tema, hermanos, algunas cosas para reflexionar en 20 minutos sobre este tema del líder o gerente. Y quisiera, hermanos, que comenzáramos leyendo en el Evangelio según Mateo, si me acompaña ahí, Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20, versículos del 25 en adelante. Mateo capítulo 20, versículos del 25 en adelante. Bueno, vamos a leer desde el 20, hermanos. Vamos a leer desde el 20. Mateo capítulo 20, versículos del 20 en adelante. Dice la palabra de Dios, hermanos. Mateo 20, 20. Entonces se acercó Jesús, la madre de los hijos de Zebedeo, con sus hijos, y postrándose ante él le pidió algo. Jesús le preguntó, ¿qué deseas? Ella le dijo, ordena que en tu reino estos dos hijos míos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús dijo, no saben lo que piden. ¿Pueden beber la copa que yo voy a beber? Ellos respondieron, podemos. Él les dijo, mi copa ciertamente beberán, pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío el concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado por mi Padre. Al oír esto, los otros 10 se indignaron contra los dos hermanos, pero Jesús llamándolos junto a él, dijo, ustedes saben que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. No ha de ser así entre ustedes, sino que el que entre ustedes quiera llegar a ser grande será su servidor. Y el que entre ustedes quiera ser el primero será su siervo, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida por rescate de mucho. Y quiero resaltar una vez más, hermanos, el versículo 25, en donde Jesús describe un liderazgo dominante, controlador y manipulador. Dice el versículo 25, pero Jesús llamándolos junto a él les dijo, ustedes saben que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. Y mira el 26, no ha de ser así entre ustedes, sino que el que entre ustedes quiera llegar a ser grande, debe ser siervo. Ok, hermanos, una de las cosas que a mí personalmente, en mi poca experiencia, me ha causado muchas dificultades en el ministerio, es tener que lidiar con personas o con cristianos que creen que el liderazgo es tomar decisiones sobre los demás, ¿verdad? Eso es lo que, si usted me pregunta, no tengo mucha experiencia en el ministerio, hermanos, yo creo que la gran mayoría de ustedes tienen más experiencia que yo, pero en el poco tiempo en el ministerio, hermanos, lo que me ha dado más dolores de cabeza es tener que lidiar con cristianos, con líderes, valga la redundancia, que creen que el liderazgo es esto que dice aquí el Señor, que describe aquí el Señor Jesús de los gentiles. Usted sabe que en el Nuevo Testamento la palabra gentiles se usa en dos sentidos. Uno para los que no son judíos y otro para los paganos, ¿verdad? Jesucristo aquí, hermanos, está hablando de la segunda. Los líderes paganos son así. Un líder pagano es así, oprime, controla, manipula. Lo tiene al pueblo, lo tiene, como decimos en México, con el pie en el pescuezo. Ese es un líder pagano. Versículo 26, pero ustedes no son así, ustedes son discípulos de Jesús. Ustedes no oprimen, no controlan, no manipulan, no necesitan el poder. Entonces, igual que nosotros, hermanos, al lidiar con líderes, cuando el liderazgo, hermanos, se vuelve un problema, es cuando tenemos esta idea que el liderazgo representa poder, que el liderazgo representa tener a los demás sometidos a mí. Que el liderazgo es como una junta directiva en donde nuestro trabajo es tomar decisiones por encima de los demás, porque los demás no saben lo que necesitan y nosotros sí. Eso, hermanos. Y fíjese, este tema con el que lidiamos ahora no es nuevo. Jesús habla de eso en Mateo capítulo 20.
Dice Jesús en el versículo 26, entre ustedes no ha de ser así. Déjenme hablar de dos cosas específicamente. Dos casos que se pueden ver en la iglesia contemporánea. Una, hermanos, que muchas de las veces hemos aprendido un sistema de liderazgo norteamericano. Hemos aprendido un sistema de liderazgo norteamericano. Ahora, ¿qué hay de malo con Norteamérica? Nada. El problema, hermanos, es que muchos de los hermanos que son ancianos en Norteamérica, además de ser ancianos de la iglesia, son CEOs en sus empresas. Son ejecutivos en sus empresas. Usted sabe esto. Son ejecutivos, entonces tienen una forma de ser ejecutivos en su empresa. Tienen mucho poder en su empresa. Y tú juntamos en la iglesia, hermanos, 7 CEOs, 7 ejecutivos de ventas, 7 ejecutivos de empresa, de compañía, y los sientas en la congregación y, oh sorpresa, quieren liderar la iglesia como ejecutivos, como gerentes, hermanos. Y eso es un gran problema, hermanos. Es un gran problema porque el Señor nos ha mandado a ser a los pastores, a los ministros, a los evangelistas, a los miembros, a todos nos ha mandado a ser líderes espirituales y no gerentes. Entonces, yo pudiera terminar aquí ya, ¿verdad? Con mi presentación y usted sabe la respuesta. El Señor no nos ha mandado a ser CEOs de empresas, no nos ha mandado a ser gerentes, nos ha mandado a ser líderes espirituales. También el problema que a veces se da, sobre todo en América Latina, es que hay 3 ancianos o hay 2 ancianos y uno tiene más influencia, más poder, más jalón que los otros, ¿verdad? ¿Cómo podemos, hermanos? ¿Cómo podemos? A veces no es culpa de ellos, a veces uno es más extrovertido que los demás, uno habla más que los demás, uno tiene más influencia natural que los demás. ¿Hay algo de malo en eso? No. Pero ¿cómo podemos balancear, hermanos, para que esto no sea una junta directiva? ¿Cómo podemos balancear para que esto no sea una junta directiva? ¿Cómo podemos hacer eso? Hermanos, muchas veces en el liderazgo hay buenas intenciones, pero a veces hay un sobrecontrol. Queremos tener un sobrecontrol a veces, no importa si somos pastores o ministros o evangelistas, queremos tener un control sobre los demás, ¿verdad? Y necesitamos como líderes aprender a soltar el control, ¿verdad? Una de las cosas que nos enseña teológicamente Génesis capítulo 1, hermanos, una de las cosas que nos enseña es el reposo de Dios. Teológicamente, lo que pasa es que cuando hemos hablado del reposo de Dios en el Antiguo Testamento, hablamos únicamente de manera ritualista. Y el objetivo principal del reposo de Dios en Génesis 1 no es ritualista, es teológico. Nos quiere enseñar la Escritura algo a todos, al pueblo de Israel y a la iglesia contemporánea, hermanos, que Dios reposó y con eso nos quiere dar una gran enseñanza teológica. ¿Cuál es? Bueno, hay muchas cosas, pero una que quiero resaltar es precisamente Dios crea 6 días y en el 7º día Él dice, hasta aquí voy a crear. Ahora, la pregunta es, ¿Dios no tiene más para crear? ¿Dios no tiene más especies que hacer? ¿Dios no tiene más plantitas que hacer? Por supuesto que sí, Él puede crear 100 años seguidos y creando cosas y cosas y cosas, muchísimas cosas más. Entonces, ¿por qué Dios dijo, hasta aquí voy a hacerlo? Y mañana voy a descansar. El descanso no lo necesita Él, el reposo lo necesitamos nosotros, ¿verdad? Es una forma teológica en la que Dios nos dice, hasta aquí debes llegar tú, hasta aquí llegas tú. Y el líder, el pastor, tiene que tener la capacidad de decir, yo hasta aquí llego y aquí suelto el control. Yo hasta aquí llego, yo no puedo controlar todo, yo hasta aquí llego y lo demás está en manos de Dios. Rápidamente, hermanos, ¿cuál es la diferencia entre un gerente y un líder espiritual? ¿Cuál es la diferencia entre un grupo de pastores espirituales y un grupo que es una junta directiva realmente? Muchas veces así trabajamos en nuestras empresas y así queremos aplicar el liderazgo gerencial a la congregación. ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, voy a ir una por una y por el tiempo, hermanos, no tengo muchos ejemplos bíblicos de cada una de estas, pero yo creo que ustedes no los necesitan, ¿verdad? Porque ustedes son maestros de la Biblia y conocen estos ejemplos mejor que yo. Voy a ir uno por uno. Si en alguno le queda alguna duda, hermanos, me puede contactar y lo podemos platicar, me puede corregir quizá después por cuestión del tiempo. Número 1, un gerente se basa únicamente en las reglas y en el procedimiento. Son inflexibles. Un líder espiritual se basa en el trabajo con la gente. ¿Fija la diferencia? Un gerente se basa en las reglas y en el procedimiento.
porque así es en las empresas. Un líder espiritual se basa en el trabajo de la gente. Es flexibilidad, es flexible, analiza caso por caso. ¿Recuerda usted Juan capítulo 11? Viene Marta y María y le dan a Jesús la misma queja, pero la respuesta de Jesús es diferente para cada una. ¿Recuerda usted Juan capítulo 11? Viene la primera y le dice, si hubieras estado aquí antes, mi hermano no se habría muerto. Y lo primero que Jesús le dice es, yo soy la resurrección y la vida, Marta, que no se te olvide eso. Pero viene la segunda y le dice, Señor, si hubieras estado aquí antes, mi hermano no hubiera muerto. Y Jesús llora con ella. Es un líder espiritual que analiza cada caso de manera individual y no es flexible y no es inflexible con los procedimientos y las reglas. Número 2, piden a los demás que rindan cuentas a él. Este es un gerente. Pide a los demás que rindan cuentas a él. Un líder espiritual también practica la rendición de cuentas. Un líder espiritual también practica la rendición de cuentas. Oye, hermano, es muy fácil decir, todos ustedes me rinden cuentas a mí y yo le rindo cuentas al Señor. ¿Se fijan, hermanos? Es muy fácil decir, todos ustedes aquí me rinden a mí cuentas y yo me arreglo con el Señor. Él y yo somos uno, él y yo tenemos una relación especial. No, hermanos, todo no es una jerarquía, entonces todos necesitamos de la rendición de cuentas, pastores con la iglesia con los pastores, necesitamos rendición de cuentas. ¿Sí? El apóstol Pablo, y bueno, quisiera tener más tiempo para darle un ejemplo de cada uno, pero el apóstol Pablo en Gálatas 1, hermanos, dice, yo fui a comunicarle a los apóstoles lo que estaba haciendo, y estamos hablando no de pastores, sino de autoridad apostólica. Yo fui a comunicarle a ellos, yo me fui a poner de acuerdo con ellos. Y Pablo aclara en Gálatas 1, porque son una junta directiva, porque son mis jefes, porque son mis supervisores. No, yo no necesito hacer eso. Pero en el organismo, en el cuerpo de Cristo, hay rendición de cuentas. Número 3, se enfoca en resultados inmediatos. El gerente y el líder espiritual piensa a largo plazo. Yo soy ingeniero industrial, hermanos, nunca he trabajado de eso, pero recuerdo mucho que en la universidad nos decía los profesores, enfóquese en sacar la producción del día. Lo demás no importa los medios, no importa si maltrata a la gente, no importa si pisotea a los demás, saque la producción del día. Imagínense, hermanos, que con ese enfoque gerencial viniéramos a la iglesia y a veces sucede eso. Número 4, crean orden, quieren que todo esté bajo las reglas. Y que no haya ninguna equivocación. El gerente, el líder espiritual crea un ambiente de aprendizaje a pesar de los errores. A pesar de los errores. Entonces, permite que los demás cometan errores con el objetivo del aprendizaje en los ministerios. Siguiente, el gerente, hermanos, funciona como una organización. El líder funciona como un organismo. La iglesia no es una organización, hermanos, no es una compañía y no necesitamos de nuestra actitud de CEOs, de ejecutivo. La iglesia es un organismo, como nuestro cuerpo, hermanos, es un organismo. Mi cuerpo no es una organización. Mi cuerpo, nuestros cuerpos, es un organismo. No hay jerarquías, hay funciones diferentes. El único que es cabeza es Cristo. Por eso el apóstol Pablo en 3 ocasiones, 1 Corintios 12, Romanos 12, Efesios capítulo 4, insiste que la iglesia es un organismo. Siguiente, el gerente obtiene su influencia a través del poder y de su estatus. El líder espiritual obtiene su influencia a través de la decisión libre de cada persona que lo sigue. Así es el liderazgo en todo el Nuevo Testamento, hermanos. Es decir, que si yo necesito venir todos los días y todos los domingos y todos los días de reunión a recordarle a la iglesia, yo soy anciano, digo esto, yo soy el anciano, no se le olvide que yo soy su anciano y necesitan no decirme Apolo, sino decirme ministro del Señor, soy su predicador y hábleme, recuerde y hábleme por mi puesto. Si yo tengo que estarle recordando a la iglesia, hermanos, mi lugar y mi papel de autoridad y de poder, quizá no hay mucha influencia entonces entre la iglesia, hermanos, porque un gerente basa su influencia basado en el poder y en el estatus, y un líder espiritual, como los líderes de la Biblia, obtienen su influencia de manera natural para que la gente lo siga por libre decisión. Estoy terminando. Un gerente, hermanos, basa sus resultados de maneras cuantitativas. Un líder espiritual basa sus resultados para que estos inspiren y motiven a los demás cristianos.
Yo creo que todos aquí, hermanos, tenemos la experiencia suficiente de que los números a veces son engañosos. Y eso lo sabemos, hermanos, que los números son una buena medida, pero muchas veces los números son engañosos. Para ir terminando, un gerente se reúne en derredor de temas. Bueno, estamos aquí porque tenemos este problema con las ventas. ¿Qué vamos a hacer? Un grupo de líderes espirituales se reúnen en derredor de la persona de Jesús. Un grupo de gerentes se reúnen derredor de un tema que hay que resolver ya. Los líderes espirituales se reúnen en derredor de la persona de Jesús, no porque no haya temas que tratar difíciles, sino porque el que nos une siempre y el que nos reúne siempre es Jesús. Sí. Último, un gerente toma decisiones basado en votaciones. Un líder espiritual, los líderes espirituales toman decisiones basadas en consensos. No hay nada que dañe más, hermanos, a la iglesia que se vote. Porque en la votación hay perdedores y ganadores. Porque cuando salimos de esa junta de líderes, de ancianos, de líderes y ministros, unos se van sintiendo derrotados y otros se van sintiendo ganadores. Un grupo de líderes espirituales, hermanos, llegan a un consenso. Vamos a llegar a un punto, nos va a tomar el doble de tiempo, mucho más oración y mucha más espiritualidad. Pero no nos vamos a ir de aquí hasta que todos lleguemos a un consenso. Todos vamos a tener que ceder un poquito a vencer nuestro orgullo, pero vamos a tener que orar más. Pero no nadie va a salir sintiéndose un perdedor y un ganador. Pudiera seguir, hermanos. Hay muchas diferencias entre un CEO, entre un ejecutivo, que a veces, desafortunadamente, los hay en las iglesias de Cristo, y entre un gerente, entre un gerente y entre un líder espiritual. ¿Es malo ser un ejecutivo en su empresa? Para nada. Gloria a Dios por eso. ¿Verdad? Pero esa actitud de ejecutivo la tenemos que dejar en la empresa. El control, muchas de las veces no necesitamos de un puesto así para ser controladores. Y a manera de conclusión, si nosotros, hermanos, practicamos eso de tener un cuerpo de líderes que se comporta como una junta directiva, eso es un cuerpo dentro de un cuerpo, y un cuerpo dentro de un cuerpo es un tumor. ¿Sí? Un cuerpo dentro de un cuerpo. Los líderes no son un cuerpo pequeño dentro del cuerpo grande. Los líderes son parte de la iglesia y también parte de las ovejas. Hay un pastor aquí, hermanos, evangélico, a unas cuadras, que le dice a su iglesia: ovejas, yo soy su pastor y ustedes son mis ovejas. Hermano, me dan ganas de ser judío y rasgarme las vestiduras, hermanos, cuando escucho eso. Decirle: yo no soy oveja suya, yo soy oveja de Cristo. Yo no soy oveja de usted, ¿verdad? No, hermanos, no son mis ovejas. No son nuestras ovejas. Somos ovejas nosotros también. Sea usted un anciano, usted es oveja, no son suyas. Sea usted un ministro, no son sus ovejas. Somos ovejas todos con diferentes funciones, porque no somos una organización, somos un organismo. No queda ninguna duda, hermanos, quiero aclarar esto, no queda ninguna duda de la importancia de la sujeción a los ancianos. Eso no queda ninguna duda. Yo creo que eso lo entendemos todos, ¿verdad? Es decir, lo que presenté yo no es para decir estoy en contra de la sujeción a los ancianos, porque sería estar en contra del Nuevo Testamento, estar en contra del mensaje bíblico. Es simplemente tomar en cuenta algunas circunstancias que en algunos momentos que se dan y que nos hagan reflexionar sobre nuestros propios liderazgos también. ¿Sí? De hecho, hermanos, yo en mi vida he ministrado en 3 congregaciones, ¿verdad? Y los que me conocen saben esto. Tuve como unos 7 años en Torreón, 4 años en Arkansas y 5 años en Memphis. Nunca he trabajado sin ancianos, hermanos. Yo no sé lo que es trabajar sin ancianos. De hecho, uno de mis ancianos en Torreón, por aquí debe andar, el hermano Héctor Fernández. Y yo he tenido, hermanos, yo no puedo decir que he tenido una mala experiencia con ellos. He tenido relaciones maravillosas con mis 3 ancianos.
No sé si anda por ahí el hermano Héctor Fernández, pero él era uno de los ancianos y yo era uno de los ministros de la iglesia. Y decía el hermano Conrado, hay una relación de paternidad. Es cierto, pero también hay padres tóxicos. También hay padres abusivos. También hay padres que abusan. Y por eso debemos detenernos a reflexionar en esto. Sí, hay una gran diferencia entre ser un gerente, y a veces la línea es muy delgada, y ser un líder espiritual. Que Dios les bendiga, hermanos, y mi oración, y sigamos orando por los liderazgos de nuestras congregaciones, para ser más como Jesús, ¿verdad? Si usted me pregunta, ¿usted ha sido controlador? Sí, muchas veces he caído en eso, hermanos, en la falta de confianza en el Señor, pero quiero arrepentirme de eso. Quiero ser un líder espiritual para la gloria de Dios. Que Dios les bendiga, hermanos.